Amigos de Nocturna RCN, me place mucho saludarlos una vez más, estar aquí en esta cita de todos los viernes con nuestros personajes, nuestras historias fantásticas, enigmáticas, nuestros misterios que tanto nos apasionan y que poco a poco hemos venido construyendo una familia en torno a ese mundo desconocido que tanto nos seduce. Hoy tengo un gran invitado y quiero que iniciemos una grata conversación en torno a un tema que va a llamar mucho la atención y que muchas personas me han pedido que desarrollemos aquí. Él es don Esteban Cruz, amigo del programa. Ha estado con nosotros en varias oportunidades y hoy quiero saludarlo una vez más. Esteban, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido y esta es su casa. Bienvenido a Viernes de Misterio. Muchas gracias, Diego, muchas gracias por invitarme aquí a Nocturna RCN. Siempre es un placer estar con ustedes. Los escucho cuando entra la noche y los escucho en medio de la noche, generalmente después de la madrugada, junto con mis gatos, junto con mis amigos a veces que están aquí en la casa. Nocturna realmente es un programa que vengo siguiendo desde hace décadas, puedo decirlo así. Qué bueno. Nos hemos convertido en unos amigos de la gente en la noche y en muchas partes del mundo. Y le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación para conversar aquí con nosotros sobre un tema que nos han hablado mucho y muchas personas están interesadas en conocer más detalles de lo que hay detrás de la muerte. ¿La muerte será el fin de esta vida? Pues efectivamente sí, pero ¿será que morimos y ahí termina todo? Somos energía, nos transformamos, seguimos evolucionando. ¿Qué han dicho las culturas antiquísimas en torno a la muerte? Hablamos, por ejemplo, de los fenicios que empezaron en un primer momento, a hablar de lo que hoy conocemos como el infierno. Y también vemos por allá a finales de la Edad Media, comienzos del Renacimiento, a un Dante Alighieri que nos clasificó el infierno de una manera que hoy en día todavía es actual esa clasificación. Muchos de la tradición cristiana católica que nos habla del infierno, pues mucho de esa explicación se basa en ese infierno que nos retrata en la Divina Comedia Dante Alighieri. ¿Por dónde podríamos empezar, Esteban? ¿Qué podemos hablar de la muerte? Empezar esta conversación deliciosa en esta noche. Bueno, yo pienso, Diego, que la muerte es uno de los grandes misterios, tal vez el más grande que tiene la humanidad. No sabemos qué hay después de la muerte, no sabemos, no comprendemos muy bien, y por eso se han creado muchas explicaciones, explicaciones como usted dice, desde los mitos, desde las leyendas. Lo cierto es que sobre esta Tierra, sobre el planeta Tierra, los únicos seres vivos que elaboramos rituales funerarios en este momento somos los seres humanos. Para el resto de criaturas, la muerte parece no ser importante, parece ser algo más. Un perro muere y los demás siguen su camino, ¿no? Mientras nosotros tenemos que hacer toda una conmemoración, tenemos que hacer toda una ritualidad para poder entenderla. Y en ese sentido, hemos creado también historias que están alrededor de las religiones, de las leyendas, de los mitos, que para muchos o para gran cantidad de la humanidad son una realidad, la posibilidad de que exista vida después de la vida. Claro, y hay muchos estudios, muchas investigaciones que han tocado el tema de la muerte, no solo desde el punto de vista cultural, como usted bien dice, pues todas las culturas, sea aquí en América, en África, en Europa, todos han construido unos ritos en torno a la muerte, estos ritos funerarios para despedir a esa persona que fallece. Pero lo cierto es que desde la antigüedad, miremos por ejemplo a los egipcios, ellos miraban la muerte como emprender un viaje, ¿no? Un gran viaje, solo echar una mirada de lo que se encontró en la tumba de Tutankamón, y ese señor sí que tenía maletas, o sea, se llevó cualquier cantidad de cosas, y ellos tenían un concepto interesante de la muerte, cómo era de emprender ese viaje
largo y complicado hacia el más allá. ¿Qué más nos puede contar de la muerte, Sí, es Esteban? interesante esto, es muy, muy interesante lo que usted menciona porque se da en muchas culturas antiguas y todavía lo decimos, buen viaje cuando alguien fallece, ¿no? Todavía expresamos así un poco en las redes sociales. Esperamos que después nos encontremos con esas personas. Los antiguos egipcios, como usted bien dice, creían que había una energía que se llamaba el Ka. El Ka era como el equivalente al alma y el Ka viajaba al mundo de los muertos donde había un juicio. Y en ese juicio estaba un dios que se llamaba Anubis y otro que se llamaba Osiris. Y había un rito que se decía que había después de la muerte, que es que el alma viajaba al mundo de los dioses, de las deidades, y le sacaban el corazón y la ponían a pesar con una pluma en una balanza. Si el corazón pesaba más, su destino iba a ser el castigo, la purificación, pero si la pluma pesaba más, significa que había sido alguien justo, bueno en vida, y que entonces vivía como una especie de vida paradisiaca. Había una cosa que también es interesante, que usted lo ha dicho, y es que en estos ajuares funerarios, en estas tumbas, que son generalmente mastabas, así se llamaban en Egipto, las primeras, ¿no? Después se van a construir algunas monumentales. Se dice que las pirámides son tumbas, aunque en las pirámides nunca se encontró un cuerpo, que es un enigma también, que es sorprendente. Pero en muchas tumbas, las del Valle de los Reyes, usted habla de Tutankamón, es real, ahí enterraban a las personas y se les llevaba con un libro que es el libro de los muertos, que todavía lo consigue la gente por ahí y son hechizos literales hechos para que las almas puedan defenderse en el más allá. Otra cosa interesante, se les dejaba comida. Cuando abrieron la tumba de Tutankamón, la abrió Howard Carter a comienzos del siglo XX. Cuando abren la tumba, los arqueólogos encuentran flores de casi 4.000 años allí y cuando abren entra el aire y las flores se vuelven polvo. Se convierte en polvo, sí. Y había cosas impresionantes, sillas, máscaras de oro, comida. Sabemos que comían los egipcios porque las dejaban en las tumbas para el viaje. Eso también pasaba aquí, en Colombia. Eso pasaba entre los muisca, por ejemplo, que hacían esto que hoy le llamamos huacas, que son tumbas, algunas con cámara lateral, o sea, que abrían un hueco y hacían una cámara como si hubiera una especie de sarcófago, también algunos, de madera, y ahí se dejaban junto a los cuerpos chicha, maíz, comida, que esta comida era para la vida en el más allá, ¿no? Entonces siempre hemos tenido esa idea de que hay otra vida y que en esa vida también hay necesidades, necesidades como comer, necesidades incluso, usted habla de los asirios, hay un descubrimiento cerca a Bagdad hace unos 60 años en el que encontraron, por ejemplo, el cuerpo de una reina y alrededor todos sus sirvientes que habían sido ejecutados para que fueran con ella al más allá, porque ella iba a necesitar de sus sirvientes, que no murieron de muerte natural, los mataron para enterrarlos con ella. Entonces esa creencia de la pervivencia, de la supervivencia, está desde épocas clásicas. Claro. Recuerde usted también el tema de los soldados de terracota, ¿no? En China también es algo así. Este gran emperador que quiso prácticamente llevarse a toda la legión de soldados que él tenía y todo lo que encuentran allí, pues es un concepto, es una cosmovisión muy particular o cultural de la muerte, pero siempre la muerte ha sido un enigma y no sabemos eh, cómo, cómo la interpreta cada cultura, ¿no? Cada cultura tiene una visión particular de la muerte y esa muerte que es una cita ineludible que todos vamos a cumplir, pero lo cierto es que con el paso del tiempo, muchos investigadores, muchas experiencias que viven los seres humanos, nos hemos dado cuenta que la muerte no es el fin. Sí, sí, nosotros somos energía, es el principio básico del universo, somos energía y la energía no desaparece, sino se transforma. Entonces, si morimos, aquí muere la carne y nos transformamos y vamos a otro estado. Otros creerán en la reencarnación, otros creerán en que vamos a otro mundo, a otro plano, a otro estado de conciencia, no sé. Son muchas las teorías que se han tejido en torno a la muerte, pero lo cierto es que
lo que se puede decir y lo que muchas culturas ya se han puesto de acuerdo, a menos que uno sea ateo y estas cosas, es que la muerte es el principio de un largo viaje, como creían los egipcios, y que estamos aquí de paso, ¿no? Sí, hay una cosa muy interesante. Por ejemplo, los filósofos antiguos como Platón creían en un modelo dual de del ser humano, ¿no? Existía el cuerpo y existía el alma. Y ese modelo dual era de los grandes filósofos, pero fue cambiando y se fue transformando en la idea de que somos solo cuerpo, que es la idea materialista que reina desde el siglo XIX en las ciencias, al no hallar pruebas del más allá. Pero y aquí viene lo interesante y lo que yo me he ocupado de investigar en los últimos 3 años. Existen, a partir de la llegada de técnicas de resucitación moderna, de aparatos, artilugios médicos, medicamentos, existen testimonios de personas que estuvieron en los límites con la muerte, y esto sí es lo interesante, que regresan, decimos regresan porque vuelven a estar conscientes con recuerdos que no O sea, deberían para mí sostener. médicamente estuvieron muertos. Sí, digamos que tuvieron una cosa que se llama SM, que es una experiencia cercana a Cercano la a la muerte. muerte, ¿no? Y estas experiencias cercanas a la muerte no son para nada algo extraño. En el mundo suceden todo el tiempo. Muchos de los que nos están escuchando seguramente lo vivieron ya. Y son cosas inexplicables, aunque hay teorías, nadie ha podido ni probar que existe el más allá, pero tampoco ha podido probar que no existe y que simplemente es falta de oxígeno en el cerebro, como se cuestiona, hipoxia, o que simplemente es una mecánica cerebral. Lo cierto es que las experiencias cercanas a la muerte son muy parecidas y eso sigue siendo enigmático. Por ejemplo, voy a hacer una lista rápida para los oyentes de cuáles son las experiencias más cercanas, basado en un libro de un doctor que se llama Raymond Moody, que en los años 60, 70, que no es cualquier médico, es un médico, pero además es un filósofo, es profesor de una universidad norteamericana muy importante, escribe varios libros, entre ellos Vida después de la vida, y Raymond Moody lo que va a hacer es va a entrevistar a un montón de personas que han tenido esas experiencias y se da cuenta que enigmáticamente, extrañamente, la gente tiene puntos en común. ¿Cuáles son? Uno, muchos dicen que no es una experiencia negativa, que cuando estuvieron a punto de morir se sintieron muy bien, sentían paz, sentían tranquilidad, que hay dos, una especie de superrealidad, que no es estar soñando, que no es una alucinación, que ellos ven todo tan real como lo está usted viendo en este momento donde esté escuchándonos, digamos si está sentado, así como siente esa silla, las personas en las experiencias cercanas a la muerte lo ven. Tres, que es muy enigmático, que tiene que ver también con muchas ideas antiguas de otras culturas, por eso yo creo que, y lo dicen otros antropólogos, yo soy antropólogo, por eso yo creo que muchas de las culturas hablan de juicios. ¿Por qué? Porque Raymond Moody encontró que mucha gente dice que vio su vida pasar completa, las cosas buenas y malas, en cuestión de segundos, que vuelve a hacer como una revisión. Y muchos de ellos se sintieron mal al ver las cosas malas que hacían. Sentían dolor, por ejemplo, o sentían felicidad, como si estuvieran sometidos a un juicio. ¿Mm? Y cuatro, ven un túnel de luz. Ven como un túnel, algunos, no todos, ven como un túnel y ellos dicen que flotan y que al fondo se ve la luz. Hay una explicación para eso científica, que es que hay falta de irrigación, el corazón ha dejado de latir o late muy lento y entonces los ojos no pueden transmitir al cerebro todo, entonces uno ve, es eso, como la pupila empieza, si uno quedó con los ojos abiertos, a captar los últimos rayos de luz. Pero muchos dicen que flotan allí. Y la cuarta, que es muy interesante, es que hay como una especie de criatura, ser, deidad espiritual que les habla, ¿no? Y que les dice, todavía no es tu tiempo, devuélvete, todavía no está aquí, tranquilo, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Esas son las 5 cosas que son comunes y muchos dicen que no pasan al otro lado y que se devuelven y ahí se despiertan. A veces esa deidad puede ser
desde una deidad asiática, si usted es asiático, desde un ángel, si usted es musulmán o cristiano, el mismo Jesucristo para algunos, hasta su familiar, ¿no? Un familiar Sí, fallecido. Y claro. esas cosas son increíbles. Usted tuvo la posibilidad, porque usted publicó un libro sobre el tema, que no tiene que un año de publicación, y usted tuvo la posibilidad de conocer historias de personajes famosos en la vida política, en la vida pública, en la farándula colombiana, que tuvieron esa experiencia, ¿no? Una experiencia cercana a la muerte. Eh, recuerdo una que me llamó mucho la atención, la de Ernesto Samper. Ernesto Samper, expresidente del país, que él tuvo una experiencia de estas y que él se encontró con el papá. El papá le habló y le dijo y él le dijo, no, yo no me quiero ir todavía, pero que esa persona siempre hay alguien, ¿no? Que lo recibe a uno, ese ser, algunos dicen que un ángel, pero es muy bonito saber que de pronto uno lo puede recibir su papá, su mamá, su hermano en una situación de estas. Sí, ese fenómeno es muy común. Hay algunos médicos que lo han llegado a caracterizar o nombrar como los visitantes o el fenómeno de los visitantes en el lecho de muerte, así se llama, y lo han registrado en muchas personas. Sí, lo que vio Ernesto Samper y que han visto muchas otras personas es que cuando están en momentos críticos, agonizando prácticamente, se presentan en su habitación visitantes, ¿no? Que son familiares que han fallecido con anterioridad. Entonces mucha gente dice que llega la tía que murió hace 5 años, que llega el papá que murió hace 9 años y que escuchan esa voz y que los visitan. Hay muchas historias populares, antes de hablar de Samper, muchas en casi todos los hospitales, en las que los pacientes cuentan, no, pacientes que están ya en sus últimos momentos o que están viviendo una etapa crítica, que dicen a los médicos, ¿dónde está la señora que me vino a visitar? Y le dicen, no, aquí no ha venido nadie. No, aquí vino una señora e incluso me cambió los líquidos o me puso una inyección. Es muy común. Esa historia se escucha mucho en todo hospital. También las enfermeras la narran, ¿no? Como que llegan donde el paciente que está en etapa terminal y el paciente le dice, pero usted, ¿por qué me está haciendo esto si la enfermera ya me lo hizo hace un minuto? Y no ha habido ninguna enfermera allí, ¿no? Las famosas enfermeras fantasma, ¿no? En Barranquilla hay una famosa, en el Hospital Metropolitano, aquí en el San Rafael. Esas historias son muy comunes en todo el mundo y lo que vive Ernesto Samper es algo parecido. Él está con una muy fuerte septicemia, ha recibido un atentado, él tiene todavía balas adentro, yo pasé toda una tarde con él hablando en su oficina y él cuenta cómo en un momento crítico en el que los médicos decían ya no hay nada que hacer casi, estaba en plena peritonitis aguda y él dice que de repente empezaron a visitarlo su papá y su abuelo y que empezaron a hablar y él decía que él los veía y que él podía comunicarse con ellos y que a veces los veía como si estuvieran encima de una colina y le invitaban a seguir, que fueran con él. Pero él escuchaba la voz de su hijo y la voz de su esposa, ya que Strauss, que le decían, quédate acá, todavía no es tu tiempo, y él decía, bueno, no me devuelvo. Y entonces ahí se despertaba. Pero él dice que tuvo largas conversaciones con su padre cuando estaba ahí en la Caja Nacional de Previsión Social, donde él estuvo internado mientras se recuperaba. Muchas personas dicen que uno muere y que eso ya prácticamente está escrito. Cuando uno le toca, le toca. Y ponen ejemplos de una persona que le cae un ladrillo en plena avenida Caracas, me estoy inventando el lugar, en Bogotá, y que es el porcentaje de que le cayera un ladrillo ahí era el 0,001 en un millón, una cosa así. Entonces que la probabilidad era muy extraña, muy escasa de que ocurriera un accidente y ocurren esos accidentes. Una señora en Barranquilla hace unos días vi un video de que iba pasando y le cayó un poste encima. Exactamente, cuando ella pasó el poste se cayó y le cayó encima y murió. Eh, pero lo que él me cuenta de Ernesto Samper, él estaba ya prácticamente agonizando y por escuchar a su esposa y a su hijo,
él dice, no, yo no me voy para allá, sino me quedo todavía acá. Hay historias que me llaman la atención, por ejemplo, que uno no, ¿será que uno puede determinar eso? O sea, de que yo no me puedo ir todavía y existe algún, no sé, algún ser superior, llámelo Dios o lo que sea, que le da a uno una segunda oportunidad. ¿Será esto así? Bueno, muchas de las narraciones, de las historias de estas personas, eh, tienen ese final, ¿no? De las experiencias cercanas a la muerte. Tienen una experiencia en la cual flotan, viajan, recuerdan y al final toman una decisión, ¿no? Hay una voz o una persona que les dice, no es tu momento, devuélvete, o ellas mismas dicen, no, estoy muy feliz aquí, pero no, me tengo que devolver por mis hijos, me tengo que devolver por mi esposo, me tengo que devolver porque todavía no he terminado de vivir. Y esa idea está un poco condicionada con otra idea que ha tenido la humanidad durante mucho tiempo, que también lo menciona usted, que es la idea del destino, ¿no? Que todos tenemos un destino y que ese destino hay que cumplirlo. Entonces, por eso dicen destinado a morir, pues todos vamos a morir, todos estamos destinados a morir. Es una forma en como a veces entendemos la realidad, ¿no? Podemos morir en cualquier momento, le puede caer a uno un poste, le puede dar uno un infarto, hay casos sorprendentes en la historia de muertes extrañas, cantantes que se les quedaron una bufanda en un taxi, el taxi arrancó y fallecieron, gente que estaba durmiendo en la casa y le cayó un meteorito chiquito y lo mató, gente que ha tenido muertes muy raras, había un programa muy famoso de formas trágicas de morir o formas extrañas de morir, y creo que es un poco lo de decir, bueno, estaba destinado porque es muy de malas. Yo conozco a alguien que murió porque le cayó una piedra cuando iba en un carro en la vía al llano y era una piedra pequeña y murió. Otra persona que le lanzaron un ladrillo, se le cayó a alguien un ladrillo, un puente peatonal y le cayó. Yo creo que es una de las formas en que decimos, no, tenía que pasarle, estaba destinado a morir, pero todos estamos destinados a morir. Aquí el punto es que no sé si hay vida después de la muerte, hay muchas experiencias, pero creo que lo que tenemos que hacer, haya o no exista vida después de la muerte, es aprovechar el máximo esta, ¿no? En la que estamos aquí, porque esa haya o vida o no haya después de la muerte, a esta no vamos a poder volver tampoco. Claro, sí. O a menos que creamos en la reencarnación, ¿no? También, Sí, no sé si podemos tocar ese tema que también es muy controversial, porque si nos miramos la reencarnación desde el punto de vista de los hindúes, pues tienen una particularidad. Siempre las religiones han tenido como unas normas específicas que si uno se sale del redil, pues tiene sus consecuencias. El pecar tiene sus consecuencias. Entonces, la reencarnación, en ese caso, uno, dicen algunos estudiosos que la reencarnación siempre es a manera de evolución, pero los hindúes también dicen que hay castigos y hay karma y que si yo me porto mal, pues puedo involucionar y puedo encarnar o volver a la tierra en un ser inferior. Y todo esto, pues lleva mucho primero a especulaciones, primero a mitos y a leyendas y algo que siempre, que lo desconocido hacia estos temas, pues causan mucha curiosidad. ¿Qué podríamos decir de la reencarnación? No sé si de pronto tuvo posibilidad. Hay muchos testimonios de personas que dicen que son reencarnadas o que viven con alguien que les cuenta que nacieron en el siglo XV y que fueron Mozart y que fueron Beethoven y que hoy son Pepito Pérez aquí en Bogotá. Hay muchos casos así, muchas historias. sí, ahí hay que, como usted dice, hay que diferenciar, y para los que nos están escuchando, esto es muy interesante. Am, Hay muchas culturas que piensan el tiempo de forma distinta a nosotros. Nosotros, por nuestra cultura occidental cristiana, tenemos la idea de un inicio y un final, Génesis y Apocalipsis, y siempre estamos pensando en ese sentido, ¿cuál es el primero que hizo el primer gol? ¿Cuál fue el último partido de Pelé? Siempre vemos como un inicio y un final, pero otras culturas no lo ven así, ven el tiempo como algo cíclico, como algo que se tiende a repetir. Dentro de las religiones hinduistas que crecieron en esa zona, religiones basadas en los Vedas y otros sabios, se habla de la creencia en la reencarnación, porque si el tiempo es cíclico, significa que la vida puede regresar.
y la reencarnación se ve como parte de un proceso doloroso. Los budistas piensan que reencarnar es algo que es para aprender, claro que tomamos decisiones y a veces cuando tomamos decisiones podemos volver a reencarnar en seres inferiores, lo que ustedes quieran. Pero la reencarnación es un proceso y se ve como un proceso y el final es llegar a la perfección, a llegar a fundirnos con el cosmos y dejar de reencarnar porque reencarnar es sufrir. Recuerden que Buda, por ejemplo, dice en sus Siddhartha, en sus enseñanzas, el Buda Siddhartha, porque hay varios Budas, él Ujú. dice, por ejemplo, que el nirvana o el paranirvana, a donde es la idea de llegar, es un estado en el cual no hay deseo, no hay dolor y no hay sufrimiento. Y ahí es donde hay que llegar después de vivir muchas veces. Lo otro, en Occidente, de lo que hablábamos, se inicia sobre todo con un movimiento que se llama la nueva era, en los años 70, 80, 90, y hay un psiquiatra muy famoso que se llama Brian Weiss. Brian Weiss, lo que pasa es que él empieza a hacer regresiones, que es llevar a la gente a estados de hipnosis, y en los estados de hipnosis, los pacientes, él empezaba a buscar a traumas de la infancia, los pacientes empiezan a recordar que estuvieron en otra vida, ¿no? Que tuvieron otras vidas. Eso es muy polémico. Él escribió un libro que se llama Muchas vidas, muchos sabios, y se pone muy famoso y hacen terapias de regresión y un montón de cosas en el mundo. Y Brian Weiss se vuelve como un gran gurú de esto, ¿no? Porque él es un psiquiatra norteamericano médico, empieza a hacer regresiones él mismo, consigue mucha fama y él mismo es un convencido de que existe la reencarnación. Sin embargo, es otra teoría que es muy, muy controvertida porque la mayoría de las personas parecen recordar lo que han visto en televisión o lo que han leído, pero la humanidad tiene 150.000, 200.000 años y nadie recuerda haber estado con los mamuts, nadie recuerda haber estado como... La mayoría de los humanos han vivido es como cazadores recolectores, conocieron mamuts, tigres, dientes de sable, un montón de animales, y nadie habla de eso, todo el mundo habla de que estuvo en Roma o en la Edad Media, y es en parte porque son las cosas que conocemos por la historia, ¿no? Entonces ahí hay una duda muy grande sobre eso, pero pues se ha convertido en una creencia, ¿no? Claro, es verdad. Y ahora más con este momento complicado que vivimos, bueno, ya afortunadamente estamos saliendo un poco de la emergencia de esta pandemia, pero esto que ha sucedido en los últimos años, en los últimos 2 años de la pandemia, desde el 2019, finales del 2019, que se conoció ese virus allá en Wuhan, en China, nos ha venido como sociedad y como especie, como un ejercicio de replantear muchas cosas. En estas cosas, pues la muerte, muchas personas que conocimos ya no están por la pandemia y, y entonces nos damos cuenta de que la vida es una y como usted bien dice, hay que vivirla, hay que aprovecharla y esto que nos está pasando, pues nos ha llevado mucho a analizar todas estas cosas. Tal vez mm, una persona promedio nunca se había preguntado tanto en la muerte como lo ha hecho en los últimos años, en los últimos meses. Entonces, esto ha sido algo complicado como especie, pero bueno, la idea es aprender y la muerte siempre va a estar ahí como esa dualidad de la vida, el claro oscuro, y recordemos que el yin yang siempre debe haber un opuesto y la muerte no puede desligarse de nosotros, ¿no? Sí, digamos que la pandemia o lo que hemos vivido ya se había vivido antes, ¿no? Eh, Se habían vivido muchas pestes y todas estas transformaron la sociedad de una manera muy fuerte, ¿no? Las pestes en la Edad Media, la peste negra, por ejemplo, fue casi el final, ¿no? Después de eso llegó el Renacimiento, porque la gente empezó a volcarse al humanismo, ¿no? Se dieron cuenta de muchas cosas, la medicina avanzó. Creo que los siguientes generaciones, las siguientes generaciones tendrán unos avances científicos muy grandes a partir de la pandemia, ¿no? Pues se hizo una vacuna en meses, hacía ya muchas personas que estén en contra o a favor, pero funciona y se está poniendo por allí y se hizo en meses, lo que antes duraba décadas, ¿no? Entonces, si hemos vivido un avance, creo que vendrán medicinas también, tratamientos para el COVID,
que en unos 5 años el COVID va a ser una enfermedad muy sencilla que no va a matar casi a nadie, ¿no? Y vamos a llegar hasta allá. Creo que sí hay una enseñanza, pero al mismo tiempo sobre las nociones de la muerte, de lo que enseña la muerte, también es de nuestra propia humanidad y fragilidad, ¿no? Y ser frágiles, aceptar nuestra fragilidad, es también aceptar que hay problemas que no son tan complicados en la vida, ¿no? Cuando yo hablaba con toda esta gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte, la gorda Fabiola, Ernesto Samper, Antonio Navarro, que estuvieron en el límite, que vieron el túnel de luz, que se encontraron con estas deidades, todos ellos dicen, al final no me importa si eran reales o eran mentira. Eso dicen todos. No Mm, sé si era una alucinación, para mí fue real. Lo importante es que aprendí que hay muchos problemas por los cuales uno se atormenta en la vida, que cuando uno se da cuenta son cosas muy sencillas, que no deberíamos darle tanta atención. Eso lo dice Ernesto Samper, eso lo dice Antonio Navarro Wolf, para que no digan no, derecha, izquierda, todos, todos. O sea, no es porque uno sea de izquierda, el otro sea de derecha, eso lo dice la gorda Fabiola, no es porque lo diga alguien que sea amargado o alguien que sea feliz, no. Todos cuentan la misma historia y todos dicen, lo que me quedó fue tratar de disfrutar la vida y entender que muchas de las cosas a las cuales les gastamos tiempo no son tan importantes. claro. Esteban, recuérdenos cómo es el nombre del título de su libro. Sí, señor, se llama Vida después de la muerte. Se llama Vida después de la muerte y se consigue en cualquier pues librería de Colombia. Y hay varios casos, como les dije, de Ernesto Samper, de la gorda Fabiola, de Antonio Navarro, de casos de gente de a pie, de la calle también. Claro, y casos muy, muy impactantes que uno los puede encontrar allí en este libro. Bueno, Esteban Cruz, investigador, antropólogo que le seducen mucho estos temas, que ha estudiado mucho el tema de la vida después de la muerte. ¿Con qué le gustaría terminar esta conversación aquí en Viernes del Misterio? Diego, para mí es un placer estar acá y yo creo que los temas del misterio, el periodismo de misterio, se tiene que tomar con esa responsabilidad que usted lo toma. Hay mucho brujo, mucho charlatán por allí. Mm, Esa no es la idea de estos temas. La idea de estos temas es abrir la mente, porque el misterio en el fondo es lo que somos nosotros, ¿no? Toda nuestra vida es un misterio y si no, si supiéramos que hay vida después de la muerte, pues, o si supiéramos que ya no hay, pues ya no habría misterio. Y por eso estamos acá. Si supiéramos si hay vida en otros mundos o si supiéramos que los extraterrestres están caminando al lado nuestro, pues ya no sería un misterio. Y por eso nos llama tanto la atención este tema. Y yo creo que eso es lo que tanto le gusta al público de Nocturna, al cual quiero mucho. Pues me pueden seguir si les interesa. Soy en redes sociales Cruz Escribiente, en Twitter y en Instagram. Y también en YouTube tengo un canal con muchas narraciones, historias de estas que se llama Los Audios de Cruz Escribiente. Eso es todo. Muchas gracias. perfecto. Esteban, un abrazo y muchas gracias. Un abrazo, Diego, y un abrazo sobre todo a todos los que están hasta ahora que son Nocturna RCN.